Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestra segunda versión del Diplomado en Hidrología e Impactos del Cambio Climático con nuestra Masterclass. ¿Cómo estudiamos la hidrología en un clima cambiante? Antes de presentar a nuestro invitado, a nuestro expositor, les quiero contar que las preguntas y respuestas, ¿cierto? Las vamos a leer al final de esta masterclass y pueden hacer llegar estas consultas a través de nuestro chat, de nuestra sección, perdón, preguntas y respuestas, que está en el menú inferior de la plataforma de Zoom. Y una vez terminada la exposición, vamos a ir leyendo esas preguntas. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Cristian Chadwick, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Ciencias de la Ingeniería y especialista en hidrología, recursos hídricos e impactos del cambio climático. Cristian, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlos a todos acá que se interesen por estos temas. Son grandes desafíos de cómo seguimos haciendo ingeniería en un contexto de variabilidad de cambio climático. Son grandes desafíos que tiene el país y ya hace rato que no podemos obviar estas preguntas. Y para no ir más lejos, les voy a presentar acá, para no dilatar más esto, les voy a mostrar mi presentación que tengo preparada para hoy. Ahí se ve, aparece en pantalla completa. Así Ya, es. entonces, acá hay una pregunta de la cual yo diría que se basa mi estudio de posgrado y postítulo, digamos. Trabajos que he hecho desde la investigación, también trabajos desde consultoría y otros más, digamos, pero mi ejercicio profesional se ha basado un poquito en esta pregunta: ¿cómo estudiamos la hidrología en un clima cambiante? Y llámese cambiante, puede ser por sequía o por cambio climático, y es un gran desafío. Entonces, ¿cómo seguimos entendiendo esto cuando el clima deja de ser estacional? Entonces, ¿cuál es el objetivo de interés de la hidrología primero? Es una pregunta que, si vamos a hablar de hidrología, ¿qué es la hidrología? Probablemente varios de ustedes ya saben esta respuesta. En la hidrología lo que estudiamos es el ciclo del agua en todas sus fases, por lo que el objeto de interés es comprender los cambios de estado y la circulación de la agua en el planeta. Esto quiere decir que dentro de la hidrología lo que nos interesa es la evaporación, procesos de transporte de humedad por viento y que se van moviendo a lo largo de la Tierra, precipitaciones y escorrentía y todos los procesos que ocurren donde vivimos, ¿ya? Entonces hay procesos agrícolas, hay procesos naturales y también, por supuesto, bueno, las personas, digamos, generamos y usamos recursos hídricos, agua, ¿ya? Entonces, en este ciclo que históricamente había tenido ciertas condiciones, eh, la pregunta es: ¿por qué es un desafío en la hidrología este clima cambiante? Entonces, ¿por qué ahora un desafío este clima y hace 20 años tal vez no era? A pesar de que la verdad es que estamos ya en el proceso, pero tal vez a pesar de que científicamente se sabía, los impactos finales tal vez no los estamos viendo. Entonces, y acá viene un punto bien importante, que es que uno de los primeros supuestos de la hidrología, y es un supuesto que se usa en la mayoría del desarrollo de los estudios de hidrología, es que el clima es estacionario. ¿Qué quiere decir que sea estacionario? Que los valores esperados no cambian en el tiempo. Esto quiere decir que uno pesca un libro de hidrología clásico, lo empieza a leer, y el primer supuesto que aparece es valor esperado de lo que va a pasar, se mantiene. Por ejemplo, si en una zona llovían 100, uno espera que en promedio sigan lloviendo 100. Y sabemos que ese supuesto hoy en día dejó de ser válido. Dejó de ser válido porque tenemos sequías prolongadas, como las que estamos viendo en Chile, se está viendo en California, en varias otras partes del mundo, que exceden lo que uno esperaba. Y por otro lado tenemos inundaciones en varias zonas también del planeta. Entonces, la pregunta es cómo convivimos con estos cambios, ¿ya? Acá tal vez para poner un ejemplo un poco más clásico o más gráfico, mejor dicho, de qué sería estacionario. Entonces, estacionario tenemos un clima, puede ser temperatura, puede ser precipitación, puede ser otro,
puede ser caudales también. Y un escenario estacionario en el fondo no es que ocurra lo mismo siempre, sino que hay una variabilidad, hay un ciclo, hay años que son distintos, pero el valor esperado, si uno quiere, se mantiene, ¿ya? Y ciertas otras condiciones se mantienen en el tiempo. Mientras que en un caso no estacionario, acá hay un aumento, por ejemplo, de alguna variable climática, ¿ya? Este no es el único tipo de no estacionariedad, pueden haber saltos bruscos, pueden haber otro tipo de cambios, pero lo que importa es cómo seguimos haciendo hidrología en este segundo escenario, porque en este primero, bueno, hay bastante escrito y por supuesto siempre hay mejoras que se pueden hacer, ¿ya? Y a mí lo que me motiva es que esto es un desafío tanto en la investigación, pero también un desafío del ejercicio profesional. Entonces, la investigación y el ejercicio profesional acá están también de la mano, digamos. Hay muchos temas que se están desarrollando desde la investigación y tienen una aplicación más o menos rápida en el ejercicio profesional. Es al menos una motivación personal. Entonces, ahora, ¿por qué podría ser no estacionario el clima? Esto es bien importante porque el entender el por qué nos lleva a entender mejor cómo tenemos que trabajar en este segundo escenario. Hay distintos motivos por el cual un clima podría ser no estacionario y hay distintos motivos por el cual los caudales podrían ser no estacionarios. No está solo el cambio climático. Ahora, por supuesto, el cambio climático es uno de los factores más relevantes, al menos en la parte climática. En la parte de los caudales hay varios otros más. Entonces, debido al cambio climático, hemos pasado al escenario que está acá arriba, ¿ya? Esto antes de la época preindustrial, entonces, antes de la época industrial, en la época preindustrial, por supuesto que habían emisiones, pero eran más bien pequeñas quemas de bosque que ocurrían naturalmente, o incluso causadas por el ser humano, pero eran más bien impactos menores. Una vez que llega la revolución industrial, tenemos industrias, tenemos aviones, tenemos autos, tenemos extracción de petróleo, barcos, etcétera, ¿ya? Y cambia toda la química, digamos, de la atmósfera que genera cambio, principalmente en cómo afecta la radiación solar en la Tierra, ¿ya? Hay ciertos gases, el dióxido de carbono, por ejemplo, permite que cierta radiación entre a la Tierra, pero no que salga. Acá se puede ver un poquito el desarrollo de estos gases a lo largo del tiempo. Y uno puede ver entonces que a pesar de que se pone como fecha el periodo 1850 como el periodo de la Revolución Industrial, uno ve que en los años más recientes, cuando hay un mayor aumento de gases de tipo efecto invernadero, ¿ya? Acá se pone el dióxido de carbono, está metano y óxidos nitrosos o de nitrógeno. Y todos han tenido un aumento, la verdad, sin precedente. De hecho, las emisiones humanas de gases han llevado concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a niveles sin precedente en al menos 800.000 años, ¿ya? Entonces, acá uno se fija, pasamos de 280 a ya estamos sobre los 400 prácticamente, ¿ya? Entonces hay un aumento muy significativo de gases de tipo efecto invernadero, y incluso en los años 50, que ya había habido un aumento importante, no había ocurrido la peor parte, sino que la peor parte ocurrió en los últimos años, ¿no? Y acá cuando uno ve el clima a nivel global, el clima tiene varias componentes que influyen, y hay que entender que estos aumentos de temperatura que estamos viendo pueden tener varios fenómenos o varias causas, ¿ya? Pero la temperatura, a pesar de que está compuesta de varias cosas, la principal forzante, digamos, que ha generado este aumento de temperatura es el factor antrópico, somos nosotros, digámoslo así. Y muchas veces hay gente que habla de esto y uno siente que es un tercero, pero cada vez que uno prende la luz, esa luz ha sido generada todavía en mayor parte del mundo con algún nivel mayor o menor, pero en general algún nivel de combustible fósil. Uno se traslada de un lado a otro y usamos medios de transporte que tienen algún tipo de consumo en términos de energías fósiles y por ende emisiones de gas de efecto invernadero, etcétera. Y por ahí hay un gran desafío hacia todo lo que es la transición energética. Ahora, independiente de si logramos llevar bien esa transición energética,
igual va a ocurrir este cambio de temperatura, igual van a ocurrir cambios de precipitación y la pregunta es qué hacemos con ellos, ¿ya? Y estos cambios entonces, hay escenarios más optimistas y más pesimistas, todos muestran aumento a nivel global de las temperaturas, en algunas zonas más que otras, y también muestran cambios de precipitaciones, de hecho en mayor parte del planeta va a tender a llover un poco más, pero justamente donde estamos en Chile va a tender a llover menos, ¿ya? Entonces, si el clima cambia, ahora, ¿cómo lo incorporamos en nuestros estudios? Ahí me comí los papeles de las letras, pero se entiende. Entonces, este es un gran desafío porque en el fondo, claro, sabemos que esto va a pasar, pero yo, por ejemplo, tenemos que tomar como sociedad la decisión tal vez de urbanizar una zona, construir una calle y hay que ver que no se inunde o hacer cierta infraestructura, un embalse puede ser, canales de riego. ¿Cuánto es razonable plantar en los próximos 20 años? Es que, de dónde obtenemos agua para las ciudades. Entonces hay muchos temas que incluso si uno siente que son ajenos al día a día nuestro, todos en la mañana nos duchamos, lavamos platos, tomamos agua y esa agua de algún lado sale, ¿no? Entonces hay varios desafíos como estos. Y incluso si uno vive en otro país en el cual no va a haber grandes cambios en la precipitación, sí o sí va a haber cambio en temperatura. Y cambio en temperatura nos impacta, por ejemplo, cuánto hay que calefaccionar, cuánto hay que usar aire acondicionado, entre otros. Entonces, nos va a pegar por un lado u otro. Y la pregunta es cómo incorporamos esto cuando tenemos que hacer algún tipo de estudio que requiera considerar estos desafíos. En general, pasos típicos, hay más de un enfoque, pero esto es como lo más típico que uno se topa. Entonces, están los escenarios de gas de efecto invernadero. Estos escenarios, a grandes rasgos, si la cantidad de gas, dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera afecta lo que llueve y la temperatura, entonces, para saber cuál sería el clima promedio en 50 años más, tengo que saber también cuántos gases emitimos en los próximos 50 años, por eso hay escenario acá. Luego vienen modelos de cambio climático, escalamiento, datos de precipitación, temperatura, modelación hidrológica, caudales y finalmente ahí logramos ver un impacto y la idea es cómo se incorpora esto en un estudio. Voy a ir brevemente y rápidamente por cada uno de estos pasos. Entonces, en escenarios, acá uno puede ver, están estos escenarios más optimistas, estos más pesimistas, está la última familia de escenarios, y estos combinan una posible historia de lo que pueda pasar en la Tierra en términos de cantidad de población, energías que usamos, capacidad de adaptación, transición energética y otros, y eso va asociado también a ciertas emisiones de gases de efecto invernadero principal. Entonces acá, si se fijan, concentraciones de dióxido de carbono para distintos escenarios, ¿no? Estos son principalmente datos de entrada para estos GCM, que la sigla viene de Global Circulation Models o General Circulation Models, y son estos modelos de cambio climático. Ahora, ¿qué es un modelo de cambio climático? Entonces, resuelven el sistema acoplado atmósfera, océano, suelo, principalmente un modelo que simula por un lado las ecuaciones de la atmósfera, por otro lado las ecuaciones del océano, y están acoplados, entonces interactúan entre ellos. Y esta interacción es lo que permite entonces simular el clima. Normalmente tienen una resolución baja, lo más típico son del orden de 200 kilómetros, incluso en la última familia de modelos, así que sigue siendo una escala bien gruesa. Si pensamos que 200 kilómetros, un píxel más o menos grueso, eso efectivamente es así y no va a cuadrar nunca con el clima local. Y por ende se requiere un proceso llamado downscaling, ¿ya? O escalamiento. Y en el downscaling hay dos pasos importantes. Uno, el escalamiento. Entonces tenemos un tema espacial simplemente. Nosotros estamos haciendo un estudio acá a nivel local, un tema, una grilla mucho más fina, que tenemos suelo, eh, eh, digamos, o subsuelo, digamos, lo que pasa geológicamente tal vez, o topografía, vegetación, cómo se comporta la cuenca en otros aspectos, y acá está el modelo grueso y hay una diferencia de escala. Entonces la pregunta es cómo se lleva de una escala a la otra. Y por otro lado,
el clima además que entregan estos modelos tiene seco, ¿ya? Y el seco es que el modelo está simulando una serie por acá cuando lo observado viene por acá abajo y es un seco consistente. Entonces, para poder obtener estas series de precipitación y temperatura para hacer un estudio hidrológico se requiere de un esquema de escalamiento en el cual se buscan relaciones entre lo que es el modelo y el clima observado. Entonces, el modelo simula clima a gran escala, el clima local observado puede ser una estación que mide lo que está pasando a nivel local. Se busca una relación, se aplica esa relación para obtener una serie con seco corregido. En este aspecto hay varias metodologías distintas, al menos las que nosotros hemos estudiado en detalle son estas de acá. Son todas, pretenden acercarse a cómo corregir la distribución, entonces uno intenta estadísticamente de que la distribución tiene un seco e intenta corregir esa distribución, y hay distintas metodologías que se preocupan principalmente de cómo además preservar ciertas propiedades estadísticas del mismo, tanto del nivel local como del modelo en la corrección del seco. Hace poco publicamos de hecho un artículo en que proponemos una metodología nueva, y esto no nos hemos quedado ahí nomás, sino que hemos hecho herramientas computacionales para facilitar el uso de otras personas, digamos, que no están tan encima de lo que es la, el desarrollo de nueva ciencia, digámoslo así. Entonces, para que tenga más aplicabilidad, esto está pensado para consultores o para también investigadores, por supuesto, pero para facilitarlo. Acá está un poco la presentación, al final les puedo compartir el link, pero ese es el link de una presentación, no sea, de una publicación que hicimos hace poco de este método que les estoy mencionando, y acá está un repositorio con el paquete computacional, ¿ya? Una vez que uno logra, a través de estas metodologías que le estaba mostrando, llegar al clima a nivel local, recién ahí se tiene el clima de entrada para lo que es un modelo hidrológico principalmente. Entonces, un modelo hidrológico es que uno pesca este ciclo del agua, ciertas componentes que están pasando acá a nivel local. Muchas veces uno no está pensando en la evaporación o las grandes forzantes, sino a nivel local lo que está pasando. Uno lo esquematiza y dice, mire, acá está precipitando, acá hay acumulación de nieves, correntía, distintos procesos y flujos que ocurren entre uno y otro. Hay vegetación que saca agua de las correntías, la humedad del suelo y evapora, etcétera. Distintos fenómenos físicos. Entonces, esto de acá uno lo lleva a un esquema así, a estos esquemas uno les pone ecuaciones físico-matemáticas, intenta simular lo que pasa. Eso es principalmente un modelo hidrológico. Con eso uno logra obtener caudales, ¿ya? Nosotros no solo nos hemos quedado a estudiar esta parte acá, sino que también hemos estudiado posibles modelos de caudales en escenarios climáticos. Acá hay ejemplos nomás de qué pasa en escenarios no estacionarios. Entonces acá hay propuestas de cómo trabajar hidrología no estacionaria en temas de inundaciones, por ejemplo. Entonces hay gente que dice, mire, si esto antiguamente se asumía que no cambiaba en el tiempo, uno puede asumir que cambia. Entonces hay cierto enfoque metodológico a cómo diseñamos caudales extremos, digámoslo así, en escenarios de cambio climático. No sé, perdón, esto, la verdad es que más que escenarios de cambio climático, como es caudales, escenarios de ríos no estacionarios, porque el río no estacionario puede ser no por cambio climático, sino que también puede ser por urbanizaciones, por ejemplo. Si uno va construyendo en una ciudad, va cambiando el régimen del río, y eso también se ve y hay propuestas, ¿ya? Nosotros también esos son otros estudios muy buenos que hemos tomado conceptos de acá en el desarrollo, y también hemos trabajado en desarrollo de caudales, modelos de caudales que simulen escenarios promedios, desviación estándar, correlación, entre otros, y pueden incorporar cambio climático, ¿ya? Entonces, un poquito no quedarse solo en el estudio del clima y todo, sino que también ver métodos que sean capaces de capturar esto. Y recién ahí cuando uno logra obtener todo esto, todos estos pasos que son bastantes y cada uno tiene sus dificultades y sus desafíos, uno recién ahí logra llegar a impactos del cambio climático. Y en impactos del cambio climático pueden haber varios, ¿no? O sea, puede ser de cómo cambian los caudales, puede ser, por ejemplo,
preguntas, vamos a necesitar más agua o menos agua para ciertos cultivos agrícolas, nos vamos a inundar más o menos, entre otros. Pueden haber infinidad de preguntas. ¿Cómo va a cambiar turbina en el río? ¿Cómo va a cambiar agua subterránea? Son simplemente algunos de los ejemplos que me ha tocado trabajar. También hay escenarios en que, independiente del cambio climático, uno quiere preguntarse cómo es un escenario con o sin sequía, entre otros, ¿ya? Entonces, por ahí van varios de los temas más relevantes. Y cómo no quedarse solo en la investigación, que eso es bien importante porque, claro, las investigaciones son súper interesantes y todo, pero la idea es poder transmitirlo un poco más. Y ahí va el desafío de elaborar cursos que vayan incorporando este tipo de conocimiento, elaborar, por ejemplo, el diplomado, el cual hemos mencionado y se va a usar, digamos, se va a dictar, perdón, de aquí a un mes más, y elaborar, por ejemplo, también paquetes computacionales y ojalá también el día de mañana no solo quedarse en proyectos de investigación pura, sino también aplicado. ¿Ya? Acá está simplemente el link de la página del diplomado, y el diplomado intenta englobar, yo diría, en este esquema que le acabo de mostrar, en harto más detalle cada uno de estos pasos, y principalmente permite entonces entrega herramientas de cómo abordar esto y el detalle tanto teórico de por qué se usa cierto enfoque, como la parte práctica de cómo se hace, ¿no? Y acá los principales temas son cambio climático, método de downscaling, hidrología estocástica, eso va asociado a un modelo hidrológico estadístico, hidrología en escenarios cambiantes. Entonces, eso es lo que les tenía preparado. Muchas gracias. No sé si habrán preguntas. Les recordamos a las personas que están conectadas que en la sección preguntas y respuestas pueden ir dejando sus dudas y las vamos a ir revisando. Sí, hasta ahora no tenemos consultas. ¿No? No, No. veamos si Si yo alguien se comparto, anima. si yo comparto algo por el chat, ¿lo ves solo tú o lo pueden ver ellos también? El resto. Pero yo lo puedo compartir. Acá Isidora parece que tiene una pregunta. Ideal también ahí si se puede compartir ese link, es del estudio que salió hace poco. Isidora, tienes abierto el micrófono Sí, para que puedas. hola, buenas tardes. Mi nombre es Isidora Regada, soy hidrogeóloga. Quería saber el tema del cambio climático que ha salido últimamente en la guía del CEA. ¿Lo tienen incorporado en alguna parte, la parte más como de legislación, ese tipo de cosas? Mira, en el diplomado mismo nosotros vemos más bien desde la ingenierías en general cómo se puede simular escenarios con cambio climático, con sequía, otros. Entonces, ahí hay herramientas que te van a permitir principalmente hacer un estudio que incorpore cambio climático, ¿ya? No me he metido al detalle específicamente de cómo está incorporado en el SEA desde la parte legal o más de esa parte, pero lo que vemos son distintas metodologías y el por qué una metodología y otra, y te da definitivamente las herramientas básicas para poder hacer un estudio de cambio climático y incluso varias herramientas también avanzadas para hacer un estudio de cambio climático, ¿ya? En lo personal he hecho estudios a distintos organismos, asesorado a distintos organismos públicos en estos temas, entonces, y es lo que se usa, digamos, o sea, minera, DOH, DGA, en Comisión Nacional de Riego creo que nunca me ha tocado hacer una consultoría, pero sí he hecho propuestas que después no nos ganamos. Entonces, eh, no pueden estar pidiendo algo muy distinto porque de hecho estamos desarrollando herramientas nuevas en ciencia en esta arista, digamos. Entonces, en el diplomado se está viendo temas que se están desarrollando hace poco a nivel de investigación. Entonces, te Ujú. deja bien actualizado en estos temas. No sé si eso te responde la pregunta de Isidora. Sí, sí, justamente porque en esas guías hay como pocas directrices específicas, entonces uno tiene que tener conocimiento para poder saber qué criterios
aplicar y todo eso. Así que Sí, sí me lo sé. Gracias. sí, y para complementar un poquito ahí, hay varias herramientas que son tal vez las básicas para hacer un estudio. El diplomado no se queda en las básicas. ¿Ya? De hecho, este artículo hicimos de 5 metodologías distintas de escalamiento. Esas 5 metodologías se ven en el diplomado, además de otras más. ¿Ya? Y no se queda solo en decirte, mira, estas son las ecuaciones, sino que estas son las ecuaciones y después vamos a un código de programación de cómo se resuelve, y para el que no está muy entrenado en cómo programar, se parte como desde lo básico, si tienen nociones básicas, en el fondo puede hacerlo. Están ejercicios como preguntas y resueltas. Y hemos recibido gente que es experta en programación a gente que tiene nociones básicas, y en general hay un buen aprendizaje de todos porque está diseñado para que eso se pueda. ¿Ya? Y al no entregar solo las herramientas básicas, en el fondo te permite enfrentarte a distintos escenarios, porque no es lo mismo hacer un estudio de cambio climático en una región de Chile que en otra. ¿Ya? Entonces, yo creo que te deja, de hecho, dentro de lo que hay en Chile, esto es probablemente lo que mejor preparado te deja para un estudio de ese estilo. ¿Ya? Más preguntas pueden hacerlas por el chat o levantar la mano y activamos su micro. Sí, por mientras les comento, esa publicación es bien reciente, comenta esos 5 métodos de escalamiento. Hay una referencia también al paquete computacional que hemos desarrollado, y el paquete computacional, tanto el artículo está abierto para que cualquiera lo pueda descargar, y el paquete computacional también está abierto para que cualquiera lo pueda descargar, y lo hicimos tanto en R, MATLAB como Python, pensando que hay distintos usuarios con distintos manejos de códigos de programación o distintos lenguajes que se sientan más cómodos. El diplomado sí lo hemos enfocado en R porque había que casarse con alguno de los tres en el fondo, y R de libre acceso, digamos. Entonces, eso. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, les cuento que la grabación de este masterclass va a llegar a sus correos el día de mañana, probablemente durante la tarde. Si tienen más preguntas, consultas o comentarios, los pueden hacer llegar, ¿cierto?, a nuestras ejecutivas, y nosotros vamos a tratar de contestar lo antes posible. ¿Ya? Así que, bueno, Cristian, te agradezco tu tiempo, esta excelente presentación. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, se agradece a todo el interés, bueno, seguro que nos estaremos viendo con más de alguno ahí, así que mucha suerte con todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias por el interés. Que tengan una buena noche. Muchas gracias a ti. Y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por